Es una historia, que creo que es la mejor forma de empezar siempre a articular cualquier discurso. Las historias son los que nos mueven y nos conectan. Y en una ocasión, los antiguos dioses griegos estaban luchando en una feroz batalla contra una horda de gigantes. Y cuando los gigantes habían logrado una gran ventaja sobre los dioses del Olimpo, el dios Pan, que poseía una voz atronadora, dio un grito tan abrumador que infundió un gran miedo en los gigantes y los debilitó interiormente, gracias a lo cual estos formidables oponentes pudieron ser derrotados. Sin embargo, los humanos que había en las inmediaciones de esta gran batalla, escuchando también ese grito espeluznante del dios Pan, quedaron aterrorizados. Esa voz espantosa les llenó de un pavor paralizante, dejándolos horrorizados y debilitados. Y ahí surgió una nueva palabra para describir esta extraña sensación de miedo intenso e irracional que además nos debilita, ¿no? Pánico. Y la voz del pánico dice la leyenda que desde entonces vive dentro de todos nosotros. Por supuesto, esto es mitología, pero como todos los mitos y leyendas, hay analogías con la realidad humana, porque de ahí surgen, de las experiencias de todo ser humano. Pánico, miedo, preocupación, angustia, ¿no? Bueno, todos en mayor o menor medida tenemos esa familiaridad con estos estados internos, una voz interior que nos anuncia escenarios catastróficos, ¿no? Y nos provoca pavor, sobre todo cuando nuestro negocio Fusion no va tan bien como nosotros habíamos proyectado en este periodo, ¿verdad? Y esa misma voz de la calamidad que aparece cuando las cosas no van bien, es para el cerebro tan real como un depredador que quiere comernos. Y ahora vas a ver por qué. Resulta que ante cualquier pensamiento negativo, cualquiera, y eso incluye todos los pensamientos negativos que pueden surgir en relación a nuestro negocio Fusion, especialmente esos, porque es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Ahí el sistema nervioso presiona el botón de pánico y activa lo que se llama la respuesta de protección, el llamado modo simpático, aunque no resulta tan simpático para nosotros, pero ese es su nombre científico, que también se conoce como el modo de lucha o huida o, más popularmente, estrés. Estrés. Y es una respuesta de emergencia que en realidad es extraordinariamente útil para nosotros porque, bueno, los seres humanos hemos sobrevivido y prosperado, ¿no? En entornos muy hostiles, gracias a que estamos muy bien equipados para detectar amenazas y peligros en tiempo real. Qué bueno que podemos detectarlas. Tenemos un radar en el cerebro llamado amígdala, que no hay que confundir con estas amígdalas de la garganta, ¿verdad? Es otra cosa. Y está siempre rastreando el entorno en busca de señales de alarma que nos ayuden, bueno, pues a anticiparnos al peligro y tener más posibilidades de salvar el pellejo, ¿no? Cualquier sonido, cualquier olor, cualquier figura que se mueva por ahí, ¿no? Cualquier cosa que me entre por los sentidos, por las ventanas sensoriales y que me pueda ayudar a ganar tiempo para anticiparme al peligro y garantizar la supervivencia. ¿Mm? Por eso es que a nuestra mente no le importa mucho si nos pasamos por alto las cosas bellas. Eso le da un poco igual, ¿no? Si, si se nos olvida detenernos a admirar esa flor hermosa en el camino, pues le da igual. O bueno, sí, mira, esa puesta del sol tan hermosa que encendió el cielo de colores, si no la miro tampoco pasa nada, ¿no? Nada que ver con mi supervivencia. Pero no me puedo permitir el lujo de ignorar al felino escondido en la espesura o a la serpiente acurrucada junto al matorral, ya que no viviría para contarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la amígdala no solo procesa información del mundo exterior, ¿no? Esos sonidos, esos olores, esos movimientos, sino que también está conectada con el centro ejecutivo del cerebro, la corteza prefrontal, donde se asienta esa capacidad única que tenemos los seres humanos de predecir resultados negativos, imaginarios. Entonces, todas nuestras elaboraciones mentales, subjetivas, pensamientos, recuerdos, imaginaciones, son para nuestro cerebro tan reales, como los peligros auténticos que están ahí fuera. Entonces, cada vez que pensamos en cualquier cosa negativa, en cualquier resultado catastrófico, en esos famosos, ay Dios mío, no puedo,
o ay Dios mío, no lo merezco, o ay Dios mío, no voy a ser capaz. Toda nuestra biología entra en protección en tiempo real, instantáneo. Esto lo podemos ver con cualquier tecnología de biofeedback. Entonces, aunque realmente no estamos bajo amenaza porque no hay ningún león por ahí persiguiéndonos, para nuestro cerebro, esos pensamientos anuncian un peligro que es real y que es inminente, que es auténtico. Es como si nos estuviera persiguiendo el peligro. Es momento de luchar o huir. Y adivinen qué, cuando estamos luchando o huyendo, ¿dónde necesitamos la mayor cantidad de nuestra sangre? En las extremidades, ¿verdad? Para pelear hacen falta brazos, para escapar y correr hacen falta piernas. Entonces la sangre inmediatamente se va a las extremidades, para lo cual el corazón tiene que bombear hasta 5 veces más sangre por minuto. Por eso el corazón se acelera y dan taquicardias. Ujú. La respiración se intensifica, la musculatura se tensa, los vasos sanguíneos de los riñones y el sistema digestivo se contraen, las glándulas sudoríparas se abren. Hasta 400 respuestas fisiológicas instantáneas por esa sensación de pánico que es muy intensa para nosotros. Y claro, cuando toda la sangre está ahí, ¿vale?, en brazos y piernas, para garantizar, ¿no?, esa lucha o huida más eficaz, el cerebro y los órganos reciben menos flujo sanguíneo, con lo que todo crecimiento orgánico se detiene y todo pensamiento superior también. Claro, este no es momento de gastar energía haciendo la digestión, ¿verdad? O filosofando acerca del sentido de la vida, o planificando mi crecimiento en mi negocio Fusion. No es momento de eso. Para el cerebro es momento de luchar o huir. Ni siquiera es tampoco momento de sentir emociones edificantes, de creérmela, de ser optimista, de apoyarme en mis equipos. Entonces, todos los neuroquímicos placenteros quedan bloqueados, porque el cerebro no quiere que la atención se distraiga a causa del placer y la alegría. Estamos en medio de una situación de vida o muerte real para el cerebro. Esos pensamientos son amenazas. Lo último que necesitamos es sentirnos bien. ¿Es tiempo de qué? De pánico. Y he aquí el gran problema del hombre moderno y de nosotros como Fusioners, por supuesto. Si estamos constantemente enredados en pensamientos negativos, pues el sistema nervioso cree que estamos en peligro, estamos bajo amenaza y no tiene más remedio que mantenerse en ese modo de estrés, de protección. Pero, pero, no estamos biológicamente diseñados para mantener este modo simpático, este modo de estrés activo por periodos demasiado largos. Nuestro sistema nervioso también necesita el modo opuesto, la llamada respuesta de relajación, ¿no?, que existe precisamente para contrarrestar todo el daño que la respuesta de estrés nos provoca. Porque claro, nos quita la sangre de los órganos y del cerebro y eso provoca daños celulares graves. Por eso hay tanta gente que se muere de estrés. Tanta, tanta, tanta. Hay hasta una alta correlación con el cáncer, con diferentes formas de Alzheimer, etcétera. El estrés. ¿Provocado por qué? Por la negatividad. Muchas veces no se trata de lo que sucede afuera, se trata de la rumiación que está sucediendo aquí, dándole vueltas y vueltas a esos escenarios catastróficos. Entonces, cuando nosotros activamos una respuesta de relajación, que es ese modo parasimpático del sistema nervioso, esa contraparte al estrés, empezamos a reducir el consumo de oxígeno, la acidez de la sangre baja, suavizamos los músculos, se reduce la presión arterial, el ritmo cardíaco baja de nuevo, la digestión se restablece, el sistema inmunitario, que había quedado desactivado, se vuelve a reactivar y el daño celular causado por el estrés empieza a repararse y por supuesto todas las funciones cognitivas superiores se restablecen de nuevo, ya podemos volver a planificar, ya podemos volver a ser estrategas, ya podemos volver a pensar con claridad y por supuesto todas nuestras emociones edificantes, la alegría, el optimismo, eso que nos acerca al otro, eso que nos vincula con nuestros equipos, eso que nos conduce al éxito, al logro, ¿verdad? Eso que nos permite crecer, porque el modo parasimpático o de relajación es el modo de crecimiento, de crecimiento.
Entonces, nosotros no podemos evitar el estrés. El estrés va a surgir. Es normal que estemos expuestos a periodos de estrés y es sano que el estrés se active. Lo que no es sano es que con nuestra mente estemos todo el tiempo dándole vueltas y vueltas a la negatividad y nos quedemos anclados ahí. Estos dos modos biológicos tienen que alternarse equitativamente, porque cada uno tiene su función y su utilidad. ¿No? Existen para que podamos enfrentarnos a lo que tenemos delante en mejores condiciones psicológicas y biológicas. ¿Mm? Porque cada uno de ellos distribuye la energía de nuestro cuerpo de una forma particular y genera sus propias corrientes de electricidad. Todo el sistema eléctrico que tenemos en el cuerpo, la comunicación electroquímica de las células, etcétera, la cambia el sistema nervioso. No es lo mismo cuando estamos en estrés que cuando estamos en relajación. Pero claro, ya dijimos que cuando estamos todo el tiempo en la negatividad, pues nada. Alerta constante, peligro constante, esto a diario, día tras día, siempre pensando acerca de las cosas malas, de lo mal que me podría llegar a ir en mi negocio Fusion si no vendo lo que tenía que vender, paralizado porque tampoco emprendo las acciones necesarias. ¿Mm? El cerebro va todo el tiempo repitiendo las mismas secuencias eléctricas una y otra vez, día tras día. Se convierten en patrones que funcionan en bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que la negatividad se convierte en nuestro estado de conciencia por defecto. Nos convertimos en individuos ansiosos, hipervigilantes, depresivos, todo el tiempo sintiéndonos amenazados, todo el tiempo viviendo en la derrota, en el no puedo, enganchados en el miedo, la preocupación, no lo merezco, no lo lograré nunca. Esto es para otros, yo no valgo. Ahí se vuelve el estado por defecto, ¿verdad? Porque claro, para ellos la vida no va de crecer. La vida no es crecimiento. El crecimiento sucede en el modo parasimpático, pero ellos están en otro modo. ¿Mm? Entonces, si el crecimiento sucede en el modo biológico de crecimiento, en el modo parasimpático del sistema nervioso, si ahí es donde sucede el crecimiento, la buena noticia es que podemos crear un cerebro que ya no vive instalado en la negatividad y el miedo, sino en el crecimiento y en el avance. Y eso se va a traducir directamente en todas las áreas de nuestra vida, por supuesto, incluyendo el negocio. Por supuesto. Y suena cosa medio mágica por ahí, ¿no? Pero resulta que es ciencia. La ciencia revela que esto es exactamente lo que logramos cuando aprendemos a dominar la forma más fundamental que tenemos de energía mental, que es la atención. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan sencillo como nuestra atención resulta tan poderoso para modificar el estado de nuestro sistema nervioso, sacarnos del modo de protección que nos tira para abajo y nos hace cada vez más miserables y nos lleva directamente al crecimiento, el logro, el éxito? ¿Por qué la atención? Bueno, porque cuando yo estoy prestando atención a algo en concreto, lo que estoy haciendo es dirigir la experiencia psicológica de mi cerebro. ¿Mm? Y con eso lo que estoy haciendo es modificar todas esas rutas eléctricas. La atención, algo tan sencillo como la atención. Y eso es exactamente lo que logramos cuando practicamos la meditación de atención plena o conciencia plena, que popularmente se conoce como mindfulness, ¿no? Que es una práctica que nosotros la despojamos completamente de cualquier dimensión eh, espiritual o religiosa y la traemos al territorio de la ciencia a través de la Universidad de Harvard y el Instituto Mente-Cuerpo de Herbert Benson, ¿no? Que es el descubridor científico de la respuesta de relajación. ¿Qué pasa en la meditación mindfulness? Bueno, nosotros simplemente vamos viendo lo que surge en el campo de la conciencia, pero lo hacemos en un estado de calma y sosiego sostenidos por la respiración. Entonces, cuando van apareciendo esos pensamientos negativos que todos tenemos, porque todos los tenemos, nosotros no caemos presa del pánico. El legado del dios Pan, de aquel mito, ya no nos agarra, porque nosotros simplemente estamos sostenidos por un estado de atención diferente al que ordinariamente utilizamos. ¿Mm? Vamos observando sin caer presa del dramatismo, del miedo,
Y esto poco a poco va entrenando a la mente para que cada vez que aparezcan esos pensamientos ya no nos quedemos enganchados en ellos. Y como no nos quedamos enganchados en ellos, tampoco activamos el modo de protección. El sistema nervioso no siente la necesidad de activarlo porque esos pensamientos ya no le parecen amenazantes. Lo que antes le parecía una amenaza que a él le obligaba a activar ese modo nervioso de protección, de estrés, ahora ya no se lo parece. Porque con práctica hemos aprendido a observar esos pensamientos sin caer presa del pánico. Y este control, ¿verdad?, permite que el sistema nervioso se vaya reconfigurando, reprogramando, ¿no?, lo cual vamos a lograr básicamente a través de dos acciones, que son la concentración y la observación. ¿Mm? Y esto lo hacemos con la respiración. Algo tan sencillo como respirar, ¿mm?, cambia por completo la programación del sistema nervioso. Les voy a decir por qué. Ustedes saben que la respiración es algo que sucede de forma autónoma. Yo no tengo que pensar para respirar. Mi cuerpo va a respirar por sí solo. Sin embargo, ¿sabían ustedes que nosotros podemos influir voluntariamente en el estado de la respiración, verdad? Es decir, yo puedo de repente decidir respirar más despacio o de respirar más rápido. Con mi propia intención, voluntariamente lo puedo hacer. ¿Ustedes pueden hacer eso con un riñón? No. ¿Ustedes pueden cambiar el comportamiento de su páncreas intencionalmente? No. Pero sí pueden modificar la frecuencia y la intensidad y la amplitud de la respiración con su esfuerzo consciente. ¿Qué pasa? Que nosotros en nuestro día a día respiramos muy rápido, a unos 15 ciclos por minuto. Es una respiración tan acelerada que el sistema nervioso recibe grandes cantidades de dióxido de carbono y dice, uy, debo estar en peligro. Si estoy respirando tan rápido, ¿será que hay alguna amenaza alrededor? Porque claro, para respirar tan rápido y oxigenar tanto el cuerpo, alguna amenaza, algún peligro, algún miedo debe estar alrededor de mí. La respiración rápida es la primera señal para que el sistema nervioso active la respuesta de estrés. Pero lo podemos hacer al revés, lo podemos hackear. Si nosotros detenemos la respiración y respiramos de forma pausada y profunda, el cuerpo, en solo 3 minutos, recibe la señal de que no hay amenazas alrededor y activa la respuesta de relajación. 3 minutos. 3 minutos. Si este señor o esta señora está respirando de forma tan calmada, necesariamente significa que no hay amenazas alrededor. Si hubiera visto un león, se le habría acelerado la respiración, pero está respirando de forma pausada y profunda. No hay amenazas. No tengo necesidad de activar el sistema nervioso simpático, el modo de estrés. Voy a activar el sistema nervioso parasimpático. Voy a entrar en crecimiento. Es decir, todo este pequeño contexto que les he dado a nivel científico para decirles una verdad muy simple. En solo 3 minutos y usando algo que ya hacemos por defecto llamado respiración, podemos decirle a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro que nos saquen de ese modo de miedo, de ese modo de protección, de ese modo de pánico, de ese no puedo, de ese no me la creo, de ese no lo merezco. En 3 minutos podemos salir de ahí y meterlo en el modo de crecimiento, en el modo de yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr, yo sí lo merezco, yo lo tengo en mi mano. Yo voy a poner el esfuerzo, yo voy a poner las acciones, yo voy a apoyarme en mis equipos, yo voy a ir con mis mentores, yo hoy voy a salir adelante. Pero claro, todo esto que acabo de enumerar solo puede suceder en el modo de crecimiento. Son pensamientos que no pueden surgir en el campo de la conciencia cuando el sistema nervioso está en protección. Es el momento de otra cosa. La sangre está en otro lugar. El cerebro ni siquiera está activo en sus funciones cognitivas superiores. Es una cuestión biológica. Entonces, cuando nosotros nos vamos poco a poco respirando, concentrándonos en la respiración, adquiriendo presencia, ya que la respiración solamente puede suceder en el momento presente. Yo no puedo respirar ayer, no puedo respirar mañana, solo puedo respirar aquí y ahora. Y me empiezo a anclar en ese estado mental de presencia, de atención plena, de conciencia plena. Yo empiezo a activar
esa respuesta nerviosa. Claro que la mente va a saltar para algún lado en cualquier momento. Yo no me puedo mantener en ese estado constantemente. Yo llevo muchos años de práctica y mi mente, claro que salta y se pone a pensar en todo, en que si mis hijas, que si los pendientes. Yo simplemente cuando me dé cuenta de que me he distraído, vuelvo a traer mi atención a la respiración. Eso es todo, una y otra vez. Mi mente salta de rama en rama como un mono, 1000 veces, y yo la traigo de vuelta a mi respiración una y otra vez. La atención se dispersa y yo la reunifico sirviéndome de la respiración. Y se vuelve a dispersar y yo la vuelvo a traer. Y esto, tan sencillo como esto, es lo que va a desactivar las rutas que habíamos establecido de la negatividad, que se habían creado ahí como bucles automáticos de miedo, negatividad, de no puedo. ¿Mm? Y vamos a ir creando una nueva base para nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. Y poco a poco esto se va volviendo automático y en nuestro día a día nos damos cuenta de que de repente estamos todo el tiempo con una mente que crece, que piensa en crecer, que piensa en avanzar y que lo logra. ¿Por qué? Porque tiene los medios para ello, porque ya no está en protección. Déjenme contarles una pequeña historia antes de terminar con mi presentación. Otra historia. Esta es Lucía. Y Lucía se ha tomado el día libre para desconectar en el campo. Y se ha marchado ella solita a pasear y hacerse un picnic. Lo tiene todo preparado cuidadosamente en su mochila. Y después de un día fabuloso, va llegando la hora de regresar, el sol se está poniendo, así que Lucía emprende el camino de retorno, pero en medio del recorrido el sol termina de esconderse y cae la noche. Así que ella saca su linterna para seguir caminando por el sendero que conoce perfectamente. Ujú. Y mientras avanza, un extraño sonido la sobresalta. Y ella rápidamente agarra esta linterna y apunta hacia donde está ese sonido y ve que ahí, posado en una rama, majestuoso, está un búho real. Y aliviada, ella dice, uy, menos mal, solo es un búho. Y sigue caminando. Y un poquito más adelante, así adelante del camino, ella ve unos ojos que brillan en la oscuridad. Claro, se sobresalta, de inmediato entra una especie de pánico que sucede de forma automática en su cuerpo, ¿verdad? Para eso el cuerpo está equipado. Pero ella apunta de nuevo con su linterna y aliviada ve unas orejas puntiagudas y un conejito. Y ella de nuevo dice, uff, menos mal, solo es un conejo. Y ya en casa, ya llegó sana y salva, y justo antes de acostarse, Lucía recuerda que mañana le espera un día muy intenso. Tiene que hacer llamadas, tiene que prospectar, tiene que hacer reuniones. Algunas cosas le cuestan, tiene miedo al rechazo, uy, un montón de pensamientos le están cruzando, ¿no? Y se agita. Y sí, quizás entra un poco en pánico, porque, insisto, es natural, ¿no? Cuando los pensamientos negativos surgen y las preocupaciones surgen, el sistema nervioso lo primero que hace es entrar en pánico. Pero tiene una linterna interior que le permite ver claridad lo que sucede adentro. Y aliviada, Lucía dice, menos mal, solo es un pensamiento. En la historia está claro que Lucía, la linterna y los animales son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es Lucía, otra cosa es su linterna, otra cosa son los animales. No obstante, cuando se trata de nuestras experiencias mentales, nos cuesta mucho hacer esta distinción. Nos cuesta mucho darnos cuenta de que nosotros somos una cosa, nuestros pensamientos son otra cosa y la realidad es otra cosa. Nos identificamos tanto, 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 tanto con nuestros pensamientos, especialmente con los negativos, que nos impide darnos cuenta de que una cosa es el observador, otra cosa es la conciencia y otra cosa es lo que yo observo, lo observado, el pensamiento. Pero durante la meditación, de forma natural, esto no es teoría, esto no es estudio, esto no es esforzarse para entender conceptos. Es una cosa que de forma natural nuestro cuerpo va aprendiendo. Yo estoy respirando y de repente van apareciendo por ahí pensamientos. Y yo estoy respirando tranquilamente mientras esos pensamientos pasan. Y cuando me doy cuenta que ando, uy, qué distraído, ¿dónde me llevaron estos pensamientos? Regreso a la respiración. Y va separándose el observador, que eres tú, lo observado, que son tus pensamientos. Y curiosamente te das cuenta de que hay algo.
por ahí misterioso, que es esa luz de la conciencia. Entonces, de repente en nuestro día a día, si tenemos miedo, porque el negocio no crece y eso nos pone ansiosos, nos da un poquito de pánico, nos damos cuenta de que hemos aprendido a observar esos pensamientos, como Lucía con su linterna, y ya no activan pánico. El cerebro ya no siente que necesita protegerse de ellos, porque sabe que tú no estás identificado con ellos y porque te has entrenado. Entonces resulta que eso del mindfulness no es poner la mente en blanco, ¿verdad? Nada que ver con todo eso que la gente dice por ahí de la meditación. Es simplemente lo que yo dije. Estás respirando y te vas dando cuenta de lo que piensas. Hasta que de repente te distraes tanto que ya ni te das cuenta de lo que andabas pensando porque te perdiste y regresas a la respiración. Una y otra vez. Que surja lo que tenga que surgir. Que tú te vas a mantener en un estado de calma, de tranquilidad, sostenido por una respiración y por un sistema nervioso que está en crecimiento. Y esto se va engranando en ti, se va programando en ti. Es el poder de la presencia. Al poner orden en ese caos de la mente, al no apretar el botón de pánico de forma reactiva, al no identificarnos con ese alarmismo exagerado que a la mente tanto le gusta ponernos delante, nos permite discernir de otra manera las cosas, sin tanta ansiedad, sin tanto apuro, sin tanto caos emocional. Entonces, viviremos momentos incómodos, por supuesto. A todos nos queda por vivir mucho momento incómodo, mucho desafío, hasta a veces dolor que nos puede llegar a remover las entrañas. Pero resulta que nuestro sistema nervioso ya no aprieta ese botón con tanta facilidad. Ya no cae en reacciones apresuradas o disparatadas. Parece como que se ha vuelto más sensato. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya estamos familiarizados a ver esos pensamientos, porque al fin y al cabo es lo que hemos ido haciendo cada día, con 10 minutitos de mindfulness. Por eso William James, que es uno de los legendarios padres de la psicología moderna, decía que la facultad de volver a enfocar una y otra vez la atención que está dispersa es la raíz de la razón, el carácter y la voluntad. Y aquí es donde viene la buena noticia, que todo esto suena muy bonito, porque claro, es teoría y qué fácil, ¿no? Qué fácil dar por ahí datos. Pero resulta que nosotros, en el canal de YouTube de Fusion, estamos subiendo ya todos los meses nuevas meditaciones que yo estoy creando y también en Spotify. Entonces, fíjense que es aún más fácil, porque ustedes lo único que tienen que hacer es ir a nuestro maravilloso canal de YouTube de Fusion, darle al botón del play y dejarse guiar. Yo con mi voz les voy llevando paso a paso para que sepan cómo respirar, para que vuelvan a reunificar la atención cuando sea eh, dispersado y para que todo eso suceda en unos poquitos minutos de forma eficaz, puedan activar el modo de crecimiento biológico del sistema nervioso, porque todas las meditaciones están cuidadosamente diseñadas en sus protocolos para que en 3 minutos se active esta respuesta de relajación, como nos dice la Universidad de Harvard, y esto va a impactar positivamente en nuestro negocio y en todas las áreas de nuestra vida. Así que hasta aquí mi presentación de hoy. Les animo a, si quieren, por supuesto, y si le ven valor a ello, incorporar estas pequeñas rutinas de práctica. Lo van a sentir de inmediato. Qué bien se siente el darme unos minutos para mí y qué fácil se me pone el negocio Fusion cuando mi cerebro está en crecimiento. Muchas gracias por su atención.